Ahora seguimos, vamos de nuevo a la agenda de la actualidad política. Este lunes, un día después del referéndum independentista celebrado en Cataluña, el Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de la República Oriental del Uruguay, emitió un comunicado donde lamenta los hechos acaecidos durante la jornada electoral. En ese sentido, agrega, Uruguay expresa sus deseos para que, a través del diálogo y en el marco de la Constitución y el pleno respeto a los derechos que la misma consagra, se supere esta situación. Días antes de celebrarse la votación, el canciller Rodolfo Nin Noboa había hecho declaraciones sobre la convocatoria. El Uruguay se afilia como parte de su política internacional a la integralidad territorial, porque si empezamos en un proceso de fragmentación de los países, creo que las dificultades para interrelacionarse desde todo punto de vista van a ser cada vez mayores y hasta peligrosas. En esa ocasión, Nin subrayó, la Constitución española establece que España es una única unidad política indivisible. Bueno, algunos de ustedes querían discutir este tema de una manera, otros de otra. Por ejemplo, Fernando quería discutir justamente cómo se para Uruguay frente a un proceso como el de Cataluña. Sí, porque el proceso de Cataluña tiene, digamos, dos consecuencias, a mí me parece, desde el punto de vista internacional, que son significativas. Por un lado, las consecuencias geopolíticas y económicas que inevitablemente van a traer a toda Europa, ni que hablar a la propia España. Pero por otro lado, sin ninguna duda, es un catalizador de otras aspiraciones independentistas o separatistas que están, anidando, que han anidado en Europa, algunas desde mucho tiempo atrás y con razones históricas muy valederas. Los corsos, los occitanos, ni que hablar los irlandeses, los escoceses, los vascos. Sería muy larga, los belgas, los tiroleses del sur, los flamencos, y sería muy larga la lista. En algunos de esos casos hay realmente cuerpos políticos importantes que estimulan procesos por distintos caminos, por distintas vías, procesos independentistas. Me parece muy acertada la opinión del canciller uruguayo de que un proceso de fragmentación de los países y de redefinición de fronteras nacionales en el siglo XXI creo que es un gravísimo error, y me parece que Uruguay debería, y lamento profundamente que dentro del Frente Amplio y algunas personalidades destacadas del Frente Amplio opinen lo contrario y lo hayan expresado, debería tener una postura muy clara al respecto, ¿no? Porque además se ha confundido espíritu independentista casi con una lucha por la libertad o una lucha por la solidaridad entre los humildes del mundo, ¿no? Cuando en realidad lo que hay atrás del proyecto separatista de Cataluña es un grupo de familias muy poderosas y muy adineradas que han venido fogoneando el episodio, ¿no? Lo cierto es que una vez más el canciller Rodolfo Nin Noboa es objeto de polémica dentro del Frente Amplio, sí. Es objeto de reclamos, de discrepancia dentro del Frente Amplio. Sí, sin duda se da esa realidad en este frente bipolar. Y hay algo que está muy claro, las declaraciones públicas del canciller dijeron una cosa y la declaración oficial de la Cancillería uruguaya del día lunes matizó sus palabras. No digo que haya apoyado el movimiento independentista, pero ya se mantuvo en un terreno más neutral, invocando, lo que es correcto obviamente, su interés que el diálogo permita solucionar las diferencias. Quizás pesó esa brutal represión policial que se vio el domingo por la televisión, totalmente inadmisible desde ningún punto de vista, o quizás pesaron seguramente más las declaraciones de varios integrantes del Frente en contra de lo que había dicho el canciller. Yo en lo personal no estoy a favor de los movimientos independentistas, creo que la Constitución de España, por lo que he podido ver, es muy clara al respecto y que este proceso no es un proceso que se esté haciendo en forma regular, ni válida, ni legítima. Acá estamos, como decía Fernando, en un interés de determinadas personas de llegar a un objetivo usando banderas realmente mentirosas en muy buena medida y
atacando una unidad territorial de España que es de principio y está prevista en la Constitución y no se puede alterar de esta forma. El artículo 2 de la Constitución española dice: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Claro, la autonomía no está en juego, el tema es que hay una unidad atrás. Y es bueno recordar que esa Constitución, que creo que es del año 1975, fue aprobada con el voto favorable de un 88 y pico largo de los propios catalanes, o sea que esta fue una Constitución que los catalanes cedieron como españoles en el marco de un proceso en el que participaron activamente. Es de 1978. Bueno, lo que sí creo que es muy lamentable y de alguna manera para mí potenció el sentido independentista en todo el mundo y en Cataluña y en la propia Madrid, que hizo el lunes una manifestación muy grande a favor de Cataluña y en contra del gobierno de Rajoy, fue la torpeza de Rajoy. Rajoy no solamente se dejó venir este proceso sin intervenir cuando correspondía, buscando alguna alternativa de diálogo, de solución o alguna reacción formal, dejó que el plebiscito le llegara o el referéndum le llegara a las narices y le explotara en la cara, sino que después convalida, porque las fuerzas del orden se pueden haber ido de mambo, pero Rajoy sale a declarar que actuaron en forma correcta al servicio del orden y de la patria, cuando lo que hicieron fue una brutalidad. Patearon a la gente en el piso, le tiraban del pelo, la revoleaban 10 metros, o sea, la represión española ese domingo fue realmente muy, pero muy triste y muy decepcionante. Y de alguna forma, yo he hablado con gente que vive en Barcelona, gente que era indiferente frente al proceso o que no tenía ningún interés en la independencia, está tan indignada con lo que pasó que ahora está contra Rajoy y a favor de la gente independentista. O sea, Rajoy provocó una unidad que no existía en el tema. Y Rajoy fue paulatinamente y el domingo 1 de octubre el más grande propagandista de la división de España y del independentismo catalán, absolutamente. Es repudiable, no tiene nada que ver con procederes democráticos, demuestra más una incapacidad política atroz, las declaraciones, etc. Eso es la primera reacción que le viene a cualquiera, no importa. Segundo, hay que analizar la historia, pero la historia de Europa es toda una historia de nacionalismo diferente. Si abrimos la puerta de eso, y se abre la puerta de eso, en España y en otros países, es incontenible, con una característica. Siempre está encabezado por la derecha, más rancia. Derecha que no conocemos en Uruguay, del tipo de derecha que estamos hablando, no la conocemos en Uruguay. En cierta forma, tiene el mismo egoísmo de aquellos que no quieren los emigrantes, que no quieren los... Es decir, es la misma cosa, la misma ferocidad. Entonces, yo estoy en contra de la derecha catalana y de la derecha española, que son las que se están enfrentando. Las izquierdas son monigotes en ese país. Bueno, pero en el movimiento independentista catalán hay sectores de Sí, izquierda pero también. quien lleva la batuta es la derecha, el partido... Anticapitalistas incluso. Sí, pero a ver, va a haber una concentración. Cataluña fue, de todas las autonomías, quien aplicó de manera más feroz el ajuste económico después del 2008. Más feroz, desde el punto de vista de la salud, de la educación, de todo. Y eso también, ¿con qué cobertura? Nos roba Madrid. Si no hay nada de generoso, no hay nada de altruista, no hay nada... Es decir, con ese criterio, yo voy a poner un ejemplo que lo puse en un artículo. ¿Qué pasa si en Uruguay Maldonado decide separarse del Uruguay? ¿Quién tiene que opinar? ¿Los habitantes de Maldonado, los ciudadanos de Maldonado o todos los uruguayos? Porque vamos a hablar de las cosas... Es decir, digo Maldonado porque es una de las el departamento más rico del Uruguay. Para los latinoamericanos nos cuesta, pero ya están empezando a aparecer, porque es una tendencia terrible. Y además los europeos son unos hipócritas, porque eso sí también es cierto. En África, como las fronteras las hicieron con Teodolito, hay tendencias explosivas desde el punto de vista independentista, de lo más reaccionaria y racista, pero también lo hicieron en los Balcanes, lo hicieron al este del río Oder. Todo lo que se pudiera dividir se dividía. Y ahora los rusos aparecen que están influyendo en
fogonear el independentismo catalán. Es decir, estamos en una de esas situaciones trágicas. Además, hay preguntas incómodas que vienen de la audiencia, como esta de Eduardo, ¿no? Que me expliquen cuándo vale la autodeterminación de los pueblos y cuándo no. ¿Y cuándo vale? ¿Cuándo os conviene? Pregunta. No. ¿Y cuándo vale la visión latinoamericanista? Nosotros, que somos luchadores de la izquierda del latinoamericanismo, en España somos, a ver, que haya esa consigna que hay, que España son no sé cuánta autonomía que tienen en común el Corte Inglés. No, eso es un horror. Bien, yo para no repetir conceptos con los que en general coincido, voy a agregar alguna cosita más y volver al punto central, que es la actitud del gobierno uruguayo. No, respecto es que había dos ángulos posibles, yo dije yo al arrancar. Uno, la actitud del gobierno uruguayo. Dos, el tema de fondo. Respecto de la inevitable que aparecieran los dos. De la génesis de este asunto, creo que hay que diferenciarlo de otros procesos, como en instancias de descolonización o de fin de guerras, o de intervención de potencias extranjeras, ¿no? Como pudo ser hace más de 150 años Panamá acá en América Latina, o hace bien poco Crimea, Ucrania y Rusia. Creo que esta es una cuestión que tiene una raíz netamente propia, y eso hay que reconocerlo. Hay un sentimiento autonomista muy fuerte y seguramente bien fundado. Lo que ocurre es que, como creo decía tu entrevistado más temprano, falló el sistema político, porque en definitiva de lo que se trataba era de ver si podía acceder Cataluña a algún grado mayor de autonomía del que ya tiene dentro de esta Constitución, o en su defecto encaminar esa aspiración por los carriles institucionales. Y bueno, y parece que cada parte, por así decir, se encerró dentro de su burbuja y llevó hasta esta situación impensada. O sea que una vez más la clase política es la que fracasa en su rol esencial. Respecto de la actitud del gobierno uruguayo, creo que ha sido muy correcta. Creo que el comunicado, sobre todo, pone las cosas donde deben estar. No solo porque tenemos una obligación respecto de un Estado con el que mantenemos relaciones y tenemos tratados, que es el de España, y el otro es algo que está para verse, pero eso sería un enfoque muy mezquino, sino por el viejo principio o criterio de neutralidad. Es decir, no debe Uruguay, creo que ningún país, pero particularmente nosotros, meterse a opinar, ni mucho menos a incidir en cuestiones ajenas que solo a los involucrados les corresponde resolver. Entonces creo que ha estado bien, sin perjuicio de haber matizado dentro de ese comunicado que obviamente nadie puede haber estado de acuerdo con la violencia ni con los excesos. Y también me guardo mi opinión respecto a la intervención del rey, porque no quiero contradecirme. Allá ellos, los españoles y los catalanes, que van a juzgar a su rey. ¿Cómo? No, creo que también la intervención del rey, para haber existido, debió haber sido antes y quizá con otro tono u otro alcance. De acuerdo. Porque creo que han quemado una carta. Sale desgastada la monarquía, ya venía. Claro, han quemado una carta sin obtener ningún beneficio. Yo creo que es interesante esta situación de los tiempos que se fueron dando, como decía el periodista que hoy entrevistó a Emiliano, y de cómo se dejaron venir todo arriba, y que hoy hay una sensación de que lo superó la ola, que del domingo a hoy las dos partes han hablado más de diálogo y de intermediación de todo lo que lo hicieron en los 60 días previos. Ha hablado el gobierno español y han hablado los catalanes de la posibilidad de una intermediación y un diálogo, cosa que antes ni se lo planteaban, o por lo menos si lo hacían en el terreno absolutamente informal. O sea, yo creo que hay una demostración de que los sucesos superaron todo lo previsible, y quizás esa jornada tan triste del día domingo que haya contribuido a que se den cuenta que van por un camino que va a ser gravísimo y de connotaciones tremendas, ¿no? Yo quería referirme a la pregunta que hacía el oyente, que no quería dejarla pasar, porque él hablaba de cuándo vale la autodeterminación de los pueblos. Bueno, acá yo creo que habría que definir con toda claridad si estamos hablando del pueblo español, del pueblo catalán, porque si hablamos del pueblo catalán deberíamos también hablar del pueblo asturiano, del pueblo gallego, del pueblo vasco, del pueblo balear, del pueblo canario, y así sucesivamente, ¿no? Lo mismo pasa en América del Sur. Hay intentonas y movimientos que con criterios en general muy mezquinos
nosotros ponemos más plata para el poder central y nos devuelven menos y somos los que los ricos de la nación somos nosotros y están haciendo lo mismo. Caso de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, caso de Río Grande do Sul en Brasil, y algún otro caso que hay por ahí. Entonces me parece que el tema es muy importante desde el punto de vista estratégico. Es decir, acá no se trata de emitir una resolución coyuntural para resolver una cuestión muy puntual. Se trata de tener una política de Estado con respecto a el florecimiento o el renacimiento de los nacionalismos en Europa, pero no solo en Europa. Por supuesto que es muy distinto el caso de los países que han sido colonizados o que han sido ocupados de manera más o menos violenta, no importa, porque está también el reclamo de muchos puertorriqueños de obtener su independencia definitiva de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Se trata de esos países sobre todo después de que le tiró de Europa, sí. Trump. Sobre todo, se trata sobre todo de esos países de Europa en los que los procesos de balcanización, que quedó demostrado no hace tanto como la guerra en los Balcanes precisamente, puede llevar a no solo a una fragmentación, sino a una situación muy peligrosa desde el punto de vista de la seguridad internacional, ¿no? Mirá, Eduardo discute a Valenti. Lo que dice Valenti es totalmente falso. Ciu es la derecha de siempre en Cataluña y nunca fue separatista. Los separatistas de siempre han sido tradicionalmente de izquierda, agrega este oyente. Después no es cierto, Ciu más era... Es decir, nadie era separatista como es ahora. Lo que pasa es que, sobre todo a partir del 2008, por problemas económicos, 2011, por la ceguera de Rajoy, se creció el movimiento separatista. En las encuestas, hace 10 años, el independentismo no superaba el 25-28%. Después, otro oyente dice que las dos partes en España están incentivadas por grandes empresarios, por grandes corporaciones, grandes intereses empresariales. Lo dijo Fernando. Es cierto. Y bueno, después, entonces no es la izquierda. El segundo oyente le responde al primero. y después hay uno que es Pedro, que dice a propósito de Maldonado, ojo, en Maldonado ya han surgido varias veces, desde algunos ámbitos empresariales, expresiones calculando cuánto recauda el gobierno central y cuánto aporta. Claro. Hablando de Maldonado. Que detrás de esto hay una gran... un gran egoísmo. Como detrás del patrioterismo siempre hay banderas para cubrir otras cosas, ¿no? Es decir, yo estoy hablando no de la patria en el sentido que le podemos entender más digno, sino detrás del patrioterismo, que es patrioterismo y que además se ha incentivado por toda la represión sin duda alguna. Siempre hay rascar y abajo hay economía, rascar y abajo hay euros y pesos y además el tema es siempre así, la Revolución Americana, rascar y también estaba el té, no tengas duda. Pero ¿qué pasa? A esta altura de la vida, plantear esos temas es realmente abrir las puertas del infierno.